Algunos de ustedes ya se han integrado a actividades dentro de la semana de evaluación de política pública a nivel nacional o a nivel internacional. Durante el día de hoy se estuvieron desarrollando eventos, talleres y a lo largo de la semana vamos a tener distintas actividades. Entonces, básicamente la semana de evaluación de política pública tiene como objetivo promover las herramientas de evaluación, las perspectivas de evaluación, los retos que tenemos en materia de evaluación de política pública, en función de construir mejores políticas públicas, en función de construir una mejor sociedad. Y la principal oferta de valor dentro de esta semana, pues es que conviven el sector público, la sociedad civil y la comunidad académica. Y ese es un valor agregado muy importante porque no únicamente estamos generando un taller de evaluación o una conferencia de evaluación de política pública para la sociedad civil, sino que también estamos interactuando servidores públicos, sociedad civil y académicos. Entonces, básicamente esta semana se enfoca a el proceso de evaluación de política pública, pero también a entender por qué es importante evaluar las políticas públicas desde la sociedad civil y cómo podemos construir o cómo podríamos fortalecer de una mejor forma estos espacios. Pues básicamente dentro del contexto global, nacional y global, pues vemos que en estos últimos 4 días, sí, ya venimos de varios meses de tener noticias que son noticias muy críticas, noticias que son que van a cambiar el sentido de la forma de hacer política pública y que esperemos que sea para bien, ¿no? Podemos ver cómo desde los diferentes países pues empiezan a surgir movimientos y también el gran tema pendiente de la inclusión social reflejado en los objetivos de desarrollo sostenible, que es el gran pendiente de los gobiernos nacionales y subnacionales en toda América Latina. Sumado a esto, pues la pandemia que estamos viviendo a nivel global hace cada vez más importante la evaluación de las acciones de los gobiernos, la evaluación de las políticas públicas, la evaluación de las acciones que reflejan el gasto público de los países o de los gobiernos municipales o estatales. Entonces, en este contexto, pues nos encontramos diferentes realidades y diferentes perspectivas de lo que debería de ser bueno, de lo que se está generando por parte del gobierno y de cómo estamos actuando y respondiendo como sociedad, cómo estamos generando o cómo estamos apropiándonos de esas acciones que el gobierno nos invita a realizar o que nosotros estamos invitando al mismo gobierno a modificar la forma de hacer las políticas públicas, la forma de generar incentivos para que los ciudadanos respeten y acaten las leyes, así como la forma en que podemos tener la confianza de que las instituciones están actuando de una forma en beneficio de la ciudadanía. Entonces, pues en este contexto es un contexto cada vez cambiante y cada vez más complejo. Es un contexto difícil de actuar desde gobierno, sociedad civil o la academia. Y pues bueno, es muy relevante todas las acciones, evaluaciones, proyectos que surjan a partir de estos análisis. La sesión de hoy cuenta con el apoyo de la organización de distintos actores de la formulación y evaluación de política pública, tanto de sociedad civil como de instituciones públicas. Tenemos la COTAE, la Comisión de Derechos Humanos, Global Shapers, Kibernus, IMEF Universitario, Jóvenes Coparmex y Creando Espacios. Creando Espacios es la organización civil donde yo trabajo, yo colaboro en la parte de políticas públicas de evaluación y todo lo que tiene que ver con propuestas de política pública. Básicamente, durante los últimos 7 años hemos estado generando iniciativas de ley desde la sociedad civil, buscando promover mejores políticas públicas, mejor gobierno. En este caso, nuestro campo de acción, por así llamarlo, es el gobierno de Nuevo León, y la zona metropolitana de Monterrey es donde principalmente nosotros trabajamos.
Entonces, básicamente, básicamente es esto, ¿no? Entonces, esta plática de hoy forma parte de un seminario que desarrollamos, que es el seminario de acciones colectivas para la evaluación. El próximo jueves vamos a tener otra sesión que está enfocada a seguridad pública, eficiencia energética, a derechos humanos, y vamos a presentar ejemplos de cómo se han abordado evaluaciones de política pública y cómo han permitido mejorar la implementación de la política pública desde instituciones públicas y desde la sociedad civil. Esta sesión es el próximo jueves. El día de hoy lo que vamos a estar revisando es cómo la evaluación de política pública se puede integrar a un proceso de mejora continua desde la sociedad civil y cómo podemos entender mejor estos lineamientos de evaluación de política pública desde un marco de sociedad civil. Entonces, a quienes asistan a las 2 sesiones se les entregará un diploma de participación y pues les estamos pidiendo que parte de las conferencias y de las interacciones que tengamos en la sesión utilicemos el hashtag GLocalEval2020. Pues básicamente es el hashtag de todo el evento de Semana Nacional de Evaluación de Política Pública. Entonces, esta es una invitación para que podamos empezar a generar. Pues básicamente el mundo se encuentra en una situación de crisis, igual como todos ya sabemos y lo estamos viviendo desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde la sociedad, y es muy, puede ser muy contrastante cómo de pronto puede surgir un sentimiento o puede surgir una visión como país y cómo influye en el estado de ánimo de las personas, de los ciudadanos, y cómo el estado de ánimo generalizado de un país puede influir en las políticas públicas. Por eso es importante que como sociedad entendamos que no simplemente son las acciones de gobierno que van desconectadas de una realidad, sino cómo el mismo bienestar, la misma empatía que puede surgir desde una política pública hacia la ciudadanía puede generar distintos beneficios que también podemos medir y que también podemos generar y podemos establecer una visión como país, ¿no? Entonces, aquí podemos empezar a compartir, ustedes pueden compartir en el chat cómo se sienten, cómo se han sentido, cómo hemos estado pues tomando estos tiempos de pandemia, que hoy pues es el primer día de esta nueva realidad propuesta bueno, de esta nueva forma de abordar con una política pública que podemos decir que es una acción de gobierno en el caso de México, la problemática de la pandemia global coronavirus, ¿no? Lo que vamos a revisar en la sesión de hoy, o sea, es cómo la sociedad civil puede tener impacto en lo público, cómo la sociedad civil juega un rol importante en lo público, cómo la evaluación y los retos de la política pública pueden verse permeados en construir una mejor sociedad civil y cómo desde la sociedad civil podemos influir en que se haga una mejor política pública. Y para esto la evaluación es una herramienta más que necesaria y es una herramienta muy importante. En el caso de México, la evaluación de política pública, digamos que está en una etapa inicial. Aún no es un proceso del todo institucionalizado, no es un proceso adoptado por las organizaciones, no es un común que las políticas públicas se evalúen con una técnica y que aparte, sumado a esto, se incluyan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil para obtener algún tipo de retroalimentación que pueda mejorar la misma política pública. Vamos también a revisar cuál es la relación entre la evaluación y la mejora continua, cómo podemos conectar estas partes que son muy importantes, las perspectivas de de la evaluación y de la política pública y qué podemos hacer o qué podríamos hacer los ciudadanos en este contexto de evaluación de política pública y en este contexto de generar mejores acciones de gobierno y cómo podemos de cierta forma influenciar que las políticas públicas puedan ser mejor. Creando espacios es una organización civil que tiene como principal objetivo generar proyectos que beneficien el sector de la transparencia, la participación ciudadana, el tema de incidencia en política pública desde la sociedad civil. Y pues no nada más con el tema de que un proyecto se pueda aprobar, sino más bien de cómo podemos generar proyectos que realmente sean inclusivos y que den respuesta
a las problemáticas públicas que tenemos. Entonces, la evaluación principalmente nos permite obtener un tipo de indicador, nos permite obtener una perspectiva sobre qué es importante mejorar y en qué fase. La evaluación no necesariamente tiene que ser al final que tú ejecutas ya toda una política pública. La evaluación puede ser desde el inicio, la evaluación puede ser desde el diseño de la política pública, la evaluación puede ser desde el planteamiento de las políticas públicas que ya están existiendo y que ya están conviviendo en un sector o en un país, en un estado, y a partir de ahí surge o tiene especial relevancia el tema de la mejora continua. ¿Cómo podemos mejorar algo que ya estamos haciendo? ¿Cómo podemos generar mayor incidencia? ¿Cómo podemos verificar y actuar de una forma pues más directa, ¿no? Y para entender el tema de la evaluación, es importante regresarnos un poco para quienes estén muy avanzados en el tema. Probablemente esta parte es, digamos que si lo queremos comparar digamos que esta es la parte central, es la médula central para poder entender eh, por qué es importante la evaluación. Es muy importante este tema de evaluación de política pública, pero pues, por todo lo que conecta con el tema público y la solución de problemáticas. Entonces, por eso es importante esta parte de la presentación, para que si no necesariamente tenemos una experiencia en evaluación, podamos entender por qué es importante la evaluación. Entonces, la evaluación tiene especial relevancia, sobre todo porque nos permite mejorar lo público. En el caso de la evaluación de la política pública va dirigida hacia problemáticas que pueden afectar a toda la población. Que no hace, son problemáticas como el transporte público, la contaminación, son problemáticas generales, son problemáticas públicas y son problemáticas complejas. Este tipo de problemáticas requieren de la actuación de gobierno para que podamos tener una solución. Más que un espacio físico al hablar o al comentar de una política pública o de lo público, más bien como por ejemplo es la garantía de que los derechos individuales serán respetados. ¿Y por qué decimos que esto es público? Porque todas las personas sin importar el origen, sin importar diferentes cuestiones que pueden hacer discriminación de una persona, deben de tener ciertos derechos y hablamos de garantías individuales, derechos humanos. Entonces, a ese tipo de público es el que se refiere con hablar de lo público. Entonces, también tenemos otro nivel de público que tiene que ver con las decisiones públicas. Pues las decisiones públicas no necesariamente la política pública. La política pública muy probablemente vaya a ser lo que el gobierno vaya a implementar, pero en la decisión pública pueden haber distintas políticas públicas que pueden estar en cuestión, como por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus y la pandemia, una política pública es de qué forma los gobiernos estatales van a implementar el semáforo para habilitar la economía de las local, ¿no? Y una decisión pública es, con toda esta información, ¿qué decisión voy a tomar yo? Una decisión pública involucra, pues, tanto efectos positivos y negativos. Una decisión pública va más allá de la política pública y por eso es importante medir la decisión pública en función de la actuación del gobierno. Entonces aquí toma especial relevancia el tema de la evaluación. Y más que nada porque al hablar de lo público en un espacio colectivo, no necesariamente nos referimos a instituciones públicas, nos referimos también a los entes privados, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los centros de investigación, a los líderes sociales y a todo lo que forma el aspecto público. Entonces, hablar de lo público va más allá de una institución pública. Entonces, en el tema de las políticas públicas, imagínense que ustedes toman todas estas variables y las dividen en diferentes actores y cada uno de ellos puede tener impactos positivos o impactos negativos y al final se va a tomar una decisión pública sobre qué es lo que el gobierno va a realizar o qué es lo que el gobierno va a hacer. En teoría, una política pública debe tener como finalidad resolver una problemática, generar bienestar y buscar el tema de una inclusión ciudadana. Ese es el gran reto de las políticas públicas,
Ese es el gran reto de cómo podemos generar ese tipo de respuesta. El hablar de política pública no necesariamente tiene que ver con indicadores econométricos, temas de economía, temas del derecho, temas del comportamiento social. El hablar de política pública tiene que ver más allá de todo eso, cómo vamos a generar esas interacciones entre lo público para poder resolver las problemáticas y poder generar pues, las acciones que puedan empezar a transformar lo público y a tener incidencia en la solución de problemas. Y esto tomó especial significancia después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a generar los análisis de políticas públicas con la finalidad de generar las decisiones que tomaban los gobiernos y empezar a observar el problema de una forma sistémica, empezar a observar el problema de una forma en que no necesariamente por tener una parte en el problema nada me va a afectar en un 10%, ese 10% en 2 años o en 3 años se puede transformar en un 20%, en un 50%, en un impacto mayor hacia un determinado actor. Entonces es muy importante estos análisis sistémicos. Y dentro de la perspectiva, que es el objetivo de la sesión, el tema de la política pública es muy amplio, pero esta sesión está haciendo enfoque en el tema de la sociedad civil y lo que se busca principalmente pues, es el tema de la inclusión, cómo podemos generar que la sociedad civil, hablando de organizaciones, colectivos, ciudadanos, agrupaciones vecinales, diferentes grupos puedan ser incluidos en el tema de evaluación y de generación de política pública. Aquí hay un ejemplo muy gráfico de cómo el tema de la inclusión de la sociedad civil puede ser algo engañoso, puede ser algo confuso. Como por ejemplo, todo esto surge del tema de la simulación, tanto para la evaluación de la política pública como para la generación de la política pública como para la implementación. Entonces, imagínense que el círculo que tiene eh, los círculos de color rojo, amarillo y azul son los ciudadanos o es toda la sociedad civil, ¿no? Entonces, hay muchas formas en que un ente, que en este caso, pues el ente, como es más público el que ejecuta, en este caso sería los puntos verdes, ¿cómo podrían ellos tomar o adoptar el tema de la política pública de la inclusión ciudadana? Entonces, puede haber una integración, pero no es una inclusión. Al final sigue teniendo ciertos límites hacia los cuales no puede sobrepasar una sociedad civil. Puede haber una segregación, que simplemente es la consideración de que existe este grupo de sociedad civil y que tiene un impacto en las políticas públicas, pero no es realmente incluido para la toma de decisiones y para la evaluación. Y puede haber otro tipo de acción que resulta más grave, que es el tipo de exclusión, que es cuando ya realmente se hace un pronunciamiento público acerca de la sociedad civil, en este caso, o del actor que fuera representado por los puntos amarillos, rojos y azules, para el tema de las políticas públicas, para el tema de la inclusión o de la evaluación. Entonces, hacia un ideal aspiracional que debemos de tener como sociedad civil y que por el que debemos de trabajar, es hacia un tema de inclusión, inclusión de la sociedad civil en la política pública desde la evaluación e implementación. No es menos valioso un esfuerzo que se puede hacer desde la segregación o desde la integración, pero siempre hay que tener en la mente o en la visión que vamos, la inclusión de la sociedad civil es lo que realmente puede generar un impacto más trascendental en el tema de la política pública. Entonces, en este contexto, pues la evaluación de la política pública resulta ser un instrumento más que necesario, sobre todo porque en una política pública se definen lineamientos y esos lineamientos tienen tienen ciertos parámetros de acción. Es donde tú puedes empezar a medir si vas a cumplir hasta el número 50 o si debes de pasar al número 55. Entonces, son distintos indicadores de gestión que van dentro de la política pública. Y una política pública, se dice que el 80% de la falla de una política pública está en la implementación. Entonces, ese 80% de la política pública mal implementada es lo que genera grandes costos políticos, grandes costos hacia la ciudadanía,
aumenta el gasto público, genera proyectos que realmente no van a ser utilizados y aumenta la corrupción. Entonces, una de las formas en que la implementación de la política pública, que tiene esa falla de un 80%, puedes beneficiarse en reducir el error de la política pública, es mediante una evaluación de política pública. Entonces, al hablar de una evaluación de política pública, como les no necesariamente tiene que ver, no necesariamente tiene que ver con el tema de una política pública que fue muy bien diseñada, pero esta política pública que fue muy bien diseñada, al momento de pasarse a las oficinas de implementación o a los actores que la van a ejecutar, cada uno entiende la política pública de una forma distinta. Entonces, cada uno de ellos trabaja por un objetivo distinto y es aquí donde surgen todos los errores de implementación, los tiempos, el gasto público que es desproporcional al beneficio de la política pública. Entonces, una política pública evaluada o una herramienta de política pública que está siendo utilizada y va a generar un valor para la correcta implementación y para corregir los errores después de una implementación y para poder evolucionar un programa público, una ley, una acción de gobierno, regularmente va a tener estos aspectos. Estos aspectos tienen que ver con que va a utilizar una técnica, tanto de ciencia social, entrevistas, encuestas, modelos econométricos, va a tener la intención principal de satisfacer los objetivos, de decidir, de estructurar de una forma metódica, va a ser de utilidad, va a involucrar a los responsables de la toma de decisiones. Una evaluación de política pública está incompleta si nada más tiene a la sociedad civil, o sea, requiere tener la información que esté ejecutando la institución pública, requiere tener los datos, requiere tener los distintos perfiles que se desempeñan dentro de la evaluación de la política pública y sobre todo es un tema, si lo queremos llamar así, es un tema de empoderamiento. Es un tema de empoderamiento visto desde otra perspectiva, porque realmente una evaluación lo que está buscando es que se hagan mejor las cosas. Una evaluación, al final de cuentas, no podría buscar errores para señalarlo, pero una evaluación efectiva realmente el, el trabajo central es cómo podemos mejorar lo que ya tenemos o cómo podemos mejorar lo que queremos hacer. Entonces, la evaluación de la política pública por eso debe de incluir a los responsables de la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues es un acuerdo. Es un acuerdo de trabajo, es un acuerdo de una forma de trabajo, es un acuerdo de cómo podemos hacer equipo, es un acuerdo de cómo podemos generar que esto se pueda desarrollar de la mejor forma. Y pues el tema de generar información que pueda ser de utilidad para futuras evaluaciones o información que pueda ser de utilidad sobre todo para ir estructurando los diferentes tipos de evaluaciones. Dentro de estas características, principalmente, pues tenemos la capacidad para contribuir a los objetivos que están diseñados en la política pública, el uso eficiente de los recursos, que no sea un tema del, del gasto público mal utilizado, que sea coherente la política pública con lo que se está realizando por parte del funcionario público, que se muestre la transparencia, que se genere estándares o que se generen marcos de transparencia para la actuación de la política pública. Y esto toma especial trascendencia o relevancia en los países de América Latina, sobre todo en los países que están más altos en los índices, que estamos más altos en los índices de corrupción y de desconfianza en las instituciones. El tema de evaluación de política pública es una forma también de generar ese tipo de fortalecimiento institucional desde las instituciones hacia la ciudadanía. Y sobre todo, pues el tema de las acciones y generar valor desde la sociedad civil, desde la implementación de la política pública. Y aquí entra la otra definición o el otro sentido de, oye, entonces, ¿por qué es importante la mejora continua? Realmente la mejora continua lo que va a permitir es mejorar los procesos, los servicios que se están ofreciendo mediante la política pública, mejorar los tiempos, mejorar el uso de los recursos,
mejorar, una mejora continua vista no únicamente como un tema lineal, sino como un tema sistémico, un tema de conexión de puntos. Y es aquí donde la mejora continua sumada a la evaluación son herramientas que permiten ejecutar de una mejor forma una política pública y construir el valor público, generar acciones de mayor trascendencia para la ciudadanía. Y para esto, pues hay distintas herramientas que, si bien se han utilizado en otras áreas, son importantes tenerlas en mente y reutilizarlas en la evaluación de la política pública. Desde diagramas de pescado, diagramas de Chicagua, generación de lluvias de ideas para la correcta ideación de soluciones, planes de mejora cuando hemos descubierto que hay un error en la política pública, cómo lo vamos a mejorar, en cuánto tiempo lo vamos a corregir, quién es el principal responsable de corregirlo, cómo vamos a tener un indicador de que la política pública está cumpliendo con su objetivo, cómo estamos revisando de forma continua que está evolucionando la gestión institucional mediante la evaluación. Entonces, dentro de todo este abanico, si así lo queremos llamar, o dentro de todo este espectro de diferentes opiniones, de diferentes cuestiones, perspectivas, puntos de vista, ideologías, intereses, visiones, es muy importante el tema de partir de un lineamiento de la política pública, y en el caso de la evaluación, con la inclusión de la sociedad civil como un instrumento de mejora. Aquí hay algunos puntos que han sido señalados por diversos autores, señalados por diversos académicos, y entre ellos pues son muy importantes comentarlos. Principalmente es que cuando tú vas a implementar un mecanismo de evaluación, debes de buscar que sea plural. No debes de buscar una evaluación diseñada específicamente para un actor o para un departamento de la institución que no comparta los intereses de la política pública. Aquí lo que estarías generando sería, de cierta forma, segregación, de la misma forma que puedes generar una exclusión de la sociedad civil. Las reglas demasiado formales pueden generar monopolios y restringir oportunidades. ¿A qué se refiere esto? Si generamos programas de evaluación de política pública demasiado complejos, demasiado difíciles de operar, demasiado costosos, demasiado rigurosos, lo que vamos a generar es una estructura de evaluación de política pública, donde únicamente las instituciones o las organizaciones que tengan más tiempo, que tengan más recursos, van a ser las que van a poder tener acceso a este tipo de evaluaciones, a este tipo de programas. Entonces, el hablar o el comentar este tipo de puntos es muy relevante, porque en una evaluación de la política pública, si generas reglas muy complejas y modelos de operación que nada más los técnicos lo pueden entender, que nada más una persona que tiene un doctorado en evaluación de política pública lo puede entender y la sociedad civil no lo va a entender, es muy difícil que logres generar esa coherencia y esa apropiación de la evaluación como una cultura de mejora desde la sociedad civil. Entonces, en este sentido, como les comento, las reglas formales y las estructuras muy complejas pueden restringir a la misma sociedad civil a que tenga acceso y genere una incidencia efectiva de las políticas públicas. Por eso es muy importante en el tema de la inclusión también dividirlo en subgrupos donde se consideren a las organizaciones más capacitadas y que tengan mucho más tiempo generando evaluaciones, pero también se consideren a las organizaciones civiles que están aprendiendo y que están generando algún tipo de seguimiento a la evaluación de política pública. Una evaluación de política pública no necesariamente tiene que ver con un modelo muy complejo, implementar una cuestión muy costosa. Una evaluación de política pública, desde el diseño de la política pública, puede ser el mismo seguimiento a la evaluación, puede ser el mismo seguimiento a que las diferentes acciones de los diferentes actores se vayan ejecutando de forma correcta. También puede ser el tema de generar procesos adecuados, generar una redacción correcta para los distintos. Todo esto suma a una correcta evaluación de la política pública. Entonces, es importante considerarlo. Y es necesario también generar programas incluyentes en temas de evaluación, en temas de capacitación, de fomento a las organizaciones de la sociedad civil,
Y también considerar los costos de implementación. Es mucho más costosa una política pública mal implementada, tanto socialmente como en temas monetarios, como en temas sociales. Siempre estar como con esa visión desde la sociedad civil que la evaluación de la política pública nos permite o nos da ese tipo de herramientas. Entonces, como les comentaba anteriormente, el gran riesgo de toda política pública no se encuentra en el diseño, no se encuentra en la formulación. Hay por ahí un dicho que dicen que en México tenemos las mejores leyes y nos premian en programas públicos en diseño, pero en implementación tenemos los grandes retos. Entonces, es el gran salto que das desde la hoja de papel, donde está muy bien redactado, muy bien escrito, hacia la asignación por competencias, la asignación de recursos públicos para la implementación de la política pública. Entonces, este es el gran riesgo de toda política pública y es algo que como sociedad civil debemos de tener siempre en nuestros planes de seguimiento de evaluación de política pública. El tema de monitoreo y capacitación, el generar cultura de la evaluación, el generar el vínculo de la evaluación, no entender la evaluación como algo fuera de las posibilidades de una organización de la sociedad civil o de un colectivo, un seguimiento a la implementación y al gasto público ya es una forma de evaluar lo que está haciendo el gobierno, ya es una forma de generar algún tipo de incidencia, ya es una forma de generar resultados, ya es una forma de generar valor a construir sobre lo público. Entonces, la evaluación de la política pública sumado a la incidencia desde la sociedad civil es lo que va a generar mayor valor y es lo que puede lograr que realmente se transforme un ente público, una problemática pública. Entonces, básicamente es lo que estamos compartiéndoles el día de hoy en temas de evaluación de políticas públicas como un instrumento de mejora desde la sociedad civil, entenderlo más como un tema no técnico, sino como un tema público, un tema social, un tema de fortalecimiento a las instituciones, un tema del fortalecimiento y profesionalización a las acciones de la sociedad civil, de los colectivos, las organizaciones, los ciudadanos, ejerciendo los derechos que tenemos, derecho de solicitud de acceso a la información pública mediante la transparencia, ejerciendo el derecho de las garantías individuales, el seguimiento a los dictámenes de las distintas comisiones, las comisiones de competencia económica, de regulación, de derechos humanos, estableciendo vínculos con las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo generando informes que no sean tan técnicos, que busquen más allá de un público académico, que busquen la inclusión también, tanto desde la academia como desde las instituciones de la sociedad civil. Entonces, agradeciendo su asistencia, comentándoles pues, que el equipo de organización de este evento, Quibernos, Global Shapers, Comisión Estatal Electoral, COTAI, IMEF, Coparmex, creando espacios, invitándolos también a la próxima sesión del 4 de junio a las 7 p.m., donde vamos a abordar seguridad pública, eficiencia energética, derechos humanos, ya con ejemplos más puntuales en el tema de evaluación e implementación, considerando esta primera sesión de la mejora continua de la sociedad civil y pues solicitándoles que ustedes también se sumen a este proceso de la Semana Nacional de Evaluación de Política Pública. ¿Cómo se pueden sumar ustedes? Compartiendo en redes sociales, compartiendo en sus organizaciones, en sus grupos de trabajo, sobre la importancia de la evaluación como mejora de la actuación del gobierno. Siempre es importante medir, evaluar para poder mejorar, para poder construir de una mejor forma y no perderlo de vista, ni olvidarnos que más allá de lo técnico del diseño, el resultado evaluado es lo que realmente va a poder generar una transformación pública en los países, ¿no? Entonces, vamos empezando el tema de las preguntas. Bueno, vamos aquí a consultar. Muy bien. Empiezo a leer los comentarios.
¿Cómo poder incidir en las políticas públicas si en la actualidad existe desconfianza hacia las organizaciones de la sociedad civil? Muy buena pregunta. Principalmente porque ha existido un, una forma de campaña del trabajo generalizado de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay dos puntos interesantes. Es la generalización. Una es la generalización del actuar del gobierno y otra es la generalización del actuar de la sociedad civil. Entonces, la polarización de afirmar que todo el trabajo que hace el gobierno está mal o que todo el trabajo que hace sociedad civil está mal o que se desconfía completamente del gobierno o que se desconfía completamente de sociedad civil, lo que genera es una mayor división y a largo plazo un resultado menos efectivo. ¿Por qué? Porque realmente lo que debemos aspirar o buscar es el comenzar a trabajar en equipo. Si bien se han reconocido de diferentes formas cómo algunas organizaciones de la sociedad civil han hecho uso indebido de recursos públicos y por lo mismo han sido eh, demandadas o están en proceso. Lo mismo pasa con los gobiernos, ¿no? Entonces, eh, podemos incidir desde las políticas públicas generando un trabajo transparente, generando información pública, colaborando con las instituciones públicas, buscando aliarnos con la academia, haciendo sinergia entre distintos colectivos, grupos, buscando trabajar en equipo principalmente, porque al final la desconfianza es un problema muy grande en México. México es de los países que tiene más desconfianza hacia las instituciones públicas a nivel global y eso termina disminuyendo la participación ciudadana y termina también generando pues efectos negativos hacia los proyectos de la sociedad civil. Entonces, eh, en resumen, la respuesta es no polarizar, ni toda la sociedad civil es buena, ni todo el gobierno es malo. Es como que hay que ser muy críticos en cómo queremos colaborar, porque pasaba algo que era, eh, cualquier persona puede formar una asociación civil reunida con otra persona. Es muy sencillo. Eh, Pagas 8,000 pesos, 9,000 pesos, formas una asociación civil y ya eres sociedad civil, aunque tú estés haciendo otras cosas. Eso es como que de los grandes temas de regulación que tenemos en México. Y esos son los casos de la sociedad civil donde se presentan corrupción, donde se presenta asignación de contratos con asociaciones creadas hace 2 días. Lo mismo pasa con empresas. O sea, es un gran tema, el tema de la corrupción, pero hay que buscar la forma de que las cosas se hagan de una forma correcta. Les vamos a compartir la presentación. Es consideramos que estas fallas de implementación se derivan de un mal diagnóstico, una mala planeación. ¿Dónde está ubicado creando espacios AC? Consideramos que las fallas de implementación se derivan de un mal diagnóstico, de una mala planeación. En su mayoría de los casos sí, pero también en la mayoría de los casos tiene que ver con las competencias. No hay un estudio, y sería muy interesante que se hiciera en México, que te desglose por una política pública que falló, cómo cada uno de los actores que están inmersos en la política pública tuvo un efecto contrario al resultado o cómo él atribuyó o cómo él generó resultados negativos. No tenemos ese desglose, sería muy interesante tenerlo. Lo que sí tenemos es un estudio eh, a nivel América Latina global donde se dice eh, el 80% de la implementación de las políticas públicas, el 80% del error de una política pública es en la implementación y toma especial lógica o especial sentido porque justamente eso pasa también con los proyectos que no necesariamente son política pública. La mayoría de los proyectos que fallan no fallan cuando tú lo estás diseñando o por ahí dicen que todos los números cuadran en Excel, o todo cuadra, pues podemos hacer que todo cuadre, pero el tema es ya cuando realmente lo vas a hacer, cuando ya lo estás eh, buscando incluir en la realidad.
muchas instituciones no están listas para implementar una política pública muy ambiciosa y sin embargo se les exige que la implementen. Entonces, estamos juzgando una institución cuando eh, la, la política pública viene mal diseñada y no está contemplando con cambios a la regulación actual o a las competencias de la misma institución. No se le han asignado los recursos públicos a la institución y ya quieren que habilite unas oficinas, o no se le han asignado los recursos públicos a la institución y ya debe estar legislando en materia de discriminación. Es un tema de bastante planeación, pero sobre todo también de competencias. Hola, buena tarde. Quisiera tu opinión al respecto de tu experiencia. ¿Cómo se financia? ¿Cómo ha asegurado la rigurosidad técnica y objetiva del portafolio de evaluaciones más allá de las agendas de los agentes que se lo financian? ¿Qué opinión tienes del PRB-SET implementado desde Coneval de Hacienda por la Auditoría Superior de la Federación desde el 2008? Muy buena pregunta. Creando Espacios es el proyecto más, ¿cómo decírselos? Más social que he conocido. Es un proyecto que funciona con voluntariado. Es un proyecto con 0 pesos de financiamiento. Yo tengo un trabajo aparte. Las personas que están en Creando Espacios tienen otro trabajo y realmente todo se genera de voluntariado, se genera, pero es un voluntariado diferente. No quiero ser como un poco como segregar, pero es como un voluntariado más profesionalizado. Es un voluntariado de personas que tienen doctorado, que tienen maestrías, que han tenido la oportunidad por el mismo país, gracias a CONACYT, nos hemos beneficiado de obtener maestrías, de obtener doctorados, y es una forma también de aportar hacia la sociedad civil este tipo de trabajo que nosotros realizamos. Si bien sabemos que el tema de evaluación es un tema, no quiero usar la palabra, bueno, tiene un costo alto actualmente hacer una evaluación de política pública porque tienes que desde realizar encuestas, desde evaluar los procesos, contratar a las personas que te van a empezar a medir los indicadores, tener cierto nicho de personas, buscar que no sean personas que se autorrepresenten, sino que son personas que realmente estén distribuidas. Es complejo hacer una evaluación de impacto completa, de inicio a fin. Realmente esto puede pasar con un programa federal, como en su momento se hacían las evaluaciones para oportunidades, para Procampo, evaluaciones para programas públicos que tienen demasiados recursos. Eh, ¿Qué opinión tienes del el presupuesto? Si bien el presupuesto basado en resultados es una metodología que ha sido premiada internacionalmente y está generando resultados positivos, creo que aún nos hace falta entenderlo como una herramienta de gestión financiera. Para mí algo que te puede limitar es sobre la misma mejora. En este marco que yo les presento de la mejora continua desde la evaluación, sería un poco difícil incluirlo desde un esquema de evaluación por resultado, porque tienes que hacer lo que te dicen, y aunque esté mal, o buscar la forma de corregirlo. Entonces, ahí hay como que un tema que tiene bastante área de oportunidad a mi punto de vista, pero es una de las grandes herramientas, innovaciones, y Coneval es una institución muy reconocida a nivel internacional y es muy importante que siga funcionando y que siga teniendo, pues, de cierta forma, eh, autonomía para hacer las cosas. Entonces, voy a leer otro. La 4T. Con la 4T, ¿piensas que van a dar un paso atrás en materia de evaluación? Bueno, acá no es tanto como lo que yo piense, sino es más bien como lo que hemos visto. Lo que hemos visto en función de lo técnico en el gobierno es que vamos a tener dificultades para medir lo que se está haciendo. ¿Por qué vamos a tener dificultades? Porque desde el Plan Nacional
de desarrollo, desde ahí vamos a tener problemas porque es difícil en un plan nacional de desarrollo tan corto poder, en tan pocas páginas y sin la descripción adecuada, poder hacer una coherencia de políticas públicas. Les pongo un ejemplo, si lo que queremos es empezar a medir el impacto de la implementación de la Agenda 2030 en México desde la política pública nacional, si eso lo quisiera hacer actualmente el PNUD con este Plan Nacional de Desarrollo y de la forma en que se está llevando la política pública, va a ser casi imposible que lo hagan. Entonces, a su vez, los gobiernos estatales y municipales tienen que tener cierta alineación con el Plan Nacional y va a resultar complejo empezar a medir por resultados de impacto desde lo nacional hacia lo local con este tipo de programas, ¿no? Entonces, ahí es el principal reto. Entonces, considero que vamos a tener una, una forma de ir hacia atrás con este tipo de generación de programas, ¿no? Un retroceso en ese ámbito. Me preguntan que si estoy generalizando con la evaluación. El tema de la evaluación en función del Plan Nacional de Desarrollo a lo que tenemos publicado de forma nacional, es lo que se ha visto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Pues bueno, básicamente, no sé si faltó alguna otra pregunta, si la quieren escribir aquí, porque ya entre los mensajes como que se perdió. Pero bueno, básicamente agradecemos su asistencia, agradecemos que nos acompañaran hoy. Tenemos la siguiente sesión el jueves. Vamos a mandarles la invitación, vamos a estar en contacto. A finales de mes va a haber un seminario también abierto que están generando los egresados, los que somos egresados de la maestría en gestión pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Estamos generando un seminario abierto a nivel nacional donde vamos a abordar diversas perspectivas de la gestión pública a nivel nacional. Va a ser abierto, les vamos a compartir la información mediante el correo que nos proporcionaron. Esperamos que se puedan conectar el próximo jueves. Y preguntan de gobernanza. De gobernanza, básicamente, al hablar de la gobernanza, es sobre un tema público. Cada uno de los actores que intervienen en una política pública, cada uno de ellos tiene diferentes intereses y tiene diferentes necesidades. Entonces, tenemos que encontrar la forma en que se pueda trabajar de una forma más en equipo y que se puedan generar una correcta gestión de la política pública. Entonces, en un tema de gobernanza, para la incidencia y evaluación de política pública, digamos que es justamente lo que está haciendo Coneval. Coneval está marcando los lineamientos para una evaluación basada en resultados mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está generando, de cierta forma, una comunicación clara para gobierno municipal, para gobierno estatal, para gobierno federal y está realizando de alguna forma. Es como que un ejemplo que podríamos incluir, ¿no? ¿Cómo podemos realizar una evaluación si no existe la transparencia en la información? La transparencia en la información pública es un gran reto que tenemos como país, como municipio, como estado. Por eso es importante empezar a trabajar y empezar a hacer solicitudes de transparencia y empezar a buscar que se ejerza la ley. Por eso para nosotros en esta sesión fue importante incluir a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública como parte de su compromiso y como parte de sus obligaciones como sujeto obligado, tiene que hacer que esto se cumpla, ¿no? Pero es de los grandes retos que tenemos. Pues muy bien, esperando que se encuentren muy bien y
Y agradeciendo su asistencia, damos por finalizada esta sesión. Estamos a sus órdenes. Tienen mi correo electrónico. A todos les compartimos también un número de teléfono. También ahí pueden comunicarse si tienen cualquier duda sobre la sesión del lunes. Y si alguien quiere, y más que invitados a seguirse conectando a las distintas sesiones, les recomiendo las sesiones que están, hay sesiones muy técnicas, hay sesiones que traen la metodología y son para un evaluador o una institución que va bastante sobre la técnica y están todas publicadas en la página de Coneval. Están muy interesantes, aún hay espacio para que se puedan inscribir. También en la página del CIDE también están más opciones y el punto es aprovechar esta semana de evaluación y reiterar la invitación a la sesión del jueves y agradecerle su asistencia. Muchas gracias. Gracias.